Entonces, primero, vamos a ver las hemorragias a las cuales nos enfrentamos en el paciente con trauma. Pega en el vidrio, porque todavía no podían entrar porque estaban los techos armados ahí. Pega en el vidrio y dice, me estoy desangrando y me estoy muriendo. Lo halo y ya está listo. Ya lo tengo ahí, exactamente. Sí, mira el clic. Quiero que escuches el clic. Pantalones de múltiples bolsillos, que tengan llaves. Claro. Hay que tener cuidado con esto, quitarlas rápidamente para poner el torniquete. Tremendo detalle ese que estás diciendo. Un paciente que necesitaba un torniquete para el control de sangrado no debe morirse. No debe morirse. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de el podcast de EduTrauma Doble Contraste. Una conversación con dos o más decisiones, dos o más comentarios. Dos o más bebidas. Dos o más bebidas puede ser también. Y sobre todo, a veces con opiniones a favor o en contra. Y bueno, estoy otra vez con el doctor Luis Richard, que decidimos aprovechar su estadía acá en Santiago a propósito del último curso que lo comenté en el podcast pasado, el último curso de destreza quirúrgica de trauma, su fase 2. Y bueno, Luis, bienvenido otra vez. Gracias, Pablo. Yo creo que estas instancias hay que aprovecharlas. Completamente al máximo. Y la vez pasada hablamos de paro cardíaco traumático. Sí. Y fue interesante escucharte sobre las H, las T, esas causas. Pero hoy vamos a hablar más que todo de la H. Muy bien. ¿Ok? Porque estamos claros, y siempre lo decimos en nuestra conferencia, y bueno, una estadística mundial. La mayor probabilidad que tiene un paciente de fallecer como problema traumático por trauma es precisamente la hemorragia. ¿Ok? Y es que la tendencia, fíjate que ha sido a dejar a la hemorragia no en la C como tercer parámetro de evaluación, sino llevarla en el prehospitalario al inicio, correcto, a la X, a la hemorragia masiva, o en el hospital un poco de sentido común también hacer un CABC, ¿verdad? Bueno, y fíjate que en la nueva versión de la TLS, el curso hermano nuestro, ya formalizó el hecho de que se iba primero. Nosotros teníamos un poquitico de rato hablando de esto, pero claro, como los cambios son muy protocolares en estos cursos, etcétera, no se había dicho a viva voz, pero era alguna realidad que estaba entre todos nosotros. Entonces, primero, vamos a ver las hemorragias a las cuales nos enfrentamos en el paciente con trauma. Claro, cuando tú catalogas o divides la hemorragia, tienes dos grandes grupos. Correcto. Y son dos. Mira, la hemorragia externa y la hemorragia interna. La hemorragia interna es la hemorragia más difícil de diagnosticar, la que tienes que ser un poco más acucioso, y la hemorragia externa, que es un poco más sencilla, estás viendo simplemente. Y en base a eso, entonces la subdivisión sería la hemorragia compresible y la no compresible. Claro, porque al principio lo aprendimos y lo estudiamos así. Claro. Interna y externa. Y luego la transformamos de forma práctica para ver qué es lo que vas a hacer. Y eso me pareció un cambio estratégico, sí, en que la persona supiera, semántico, estratégico, supiera qué es lo que va a hacer. Entonces dijiste, tenemos hemorragia. La compresible y la no compresible. Aquella no compresible es donde, pues bueno, no puedes hacer alguna maniobra para hacer control temporal de la hemorragia. Claro. Son las hemorragias del torso, correcto, el tórax, el abdomen. Y la pelvis, Pablo, es una hemorragia no compresible especial, porque tiene un asterisco. Porque, claro, hablaste en un capítulo anterior con Guillermo, que hablamos de trauma de pelvis, por supuesto, y al final, si tú pones un binder pélvico, estás tratando la hemorragia de una fractura pélvica, porque cierra la pelvis, principio básico de fractura, y hace que sangre menos, por supuesto. Entonces, esa hemorragia no compresible de la pelvis es una hemorragia, entre comillas, no compresible, porque sí puedes hacer algo, que es colocar el binder pélvico. Bueno, pero como los capítulos vamos a ir desglosándolos para poder sacar provecho, porque es muy largo, y además que nosotros, como nos apasiona esto, nos quedamos pegados aquí hablando. Entonces, hablemos de la hemorragia compresible. Muy bien. Mira, esta hemorragia compresible es la que involucra las extremidades. Correcto.
donde se hace un poco más difícil en las zonas de unión, que sigue siendo como un poco de extremidad. Yo digo, la axila es parte del saliendo del torso al brazo, Claro. o la ingle saliendo del abdomen a las Claro. piernas. Pero nos vamos a dedicar principalmente a la hemorragia compresible, ese Correcto. balazo que recibes en un muslo y tiene una lesión de la arteria femoral, ese balazo que recibes en una rodilla y tiene una lesión de la poplitea, o ese paciente con trauma cerrado que tiene una rodilla flotante. Correcto. Y que estás pensando que tiene una lesión de arteria y vena poplitea. De esto es donde queremos nosotros profundizar hoy. Fíjate, hay algo importante y quiero invitarlos en la plataforma de EduTrauma. Hay un curso que nosotros colocamos ahí que se llama CTH, que se llama Control Temporal de la Hemorragia. Es un curso que está open access, lo pueden hacer en cualquier momento, bien interesante, y precisamente es un curso dedicado a el control de la hemorragia compresible. Un poco, digamos, en símil a el famoso curso del Colegio Americano Cirujano de Stop the Bleed, ¿no? Exactamente. Que básicamente era eso. Entonces, ¿cuáles son, o sea, inicialmente los pasos que yo debo considerar para el tratamiento de una hemorragia compresible? Muy bien. En el ámbito de no complicar lo sencillo, en el ámbito de darle el procedimiento más rápido, sencillo, efectivo a un paciente con una hemorragia activa, con ese paciente que tú sospeches que tiene una lesión vascular. La sospecha de lesión vascular, eso está en la clase de C, en una de las clases de C del curso Manejo Integral de Politraumatizado, que habla a favor de los signos duros y los signos blandos de lesión vascular. ¿Qué puedes hacer tú en tu urgencia? Bueno, todo instinto de control de hemorragia es presión, Correcto. por supuesto. Es el disponible, es el instrumento más versátil que tiene cualquier médico de urgencias y un cirujano en la mano. Y esto lo podemos hacer tanto en la urgencia como a nivel prehospitalario. Es que esto, por supuesto, Esto sale de las fronteras del Sí, lo que hospital. vamos a hablar aquí es aplicable en el prehospitalario y en la casa. Y en la casa. Es que el control de hemorragia, Pablo, tiene que verse como una medida para cualquiera. Es una medida para el civil, para el que no tiene ni ninguna inclinación por la medicina prehospitalaria, porque aquí no ha tenido un accidente en casa, ha tenido un familiar que tenga un accidente en casa. Es considerado una medida de primeros auxilios saber controlar una hemorragia. Bueno, fíjate, Luis, que de hecho el origen real de la campaña Stop the Bleed del Colegio Americano, si no lo sabían, fue creada a raíz de los tiroteos Sí. en los colegios, que a veces, aún cuando la zona estaba caliente, cuando el individuo todavía estaba disparando pues, activamente, habían personas heridas que fallecían por el tiempo de respuesta. Mira, hay una foto dramática de estos primeros tiroteos, no recuerdo de cuándo fue, de estos de los Estados Unidos. Claro. Y uno de los profesores que tiene una historia increíble porque se metió a defender a sus alumnos, Correcto. muchos vivieron por esto, pega en el vidrio, porque todavía no podían entrar porque estaban los Claro. techos armados ahí, pega en el vidrio y dice, me estoy desangrando y me estoy muriendo. Uy, Claro, no había esto de control de hemorragia y claro. tal. Sí, claro, la idea es que los principios básicos estén, la presión, la aplicación del torniquete, lo que sea, y estén disponibles ahí en donde sea. En donde sea puede Claro. haber un evento donde tengas una hemorragia masiva por una Totalmente lesión de vascular de las extremidades. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, el primer paso, presión. Bien, entonces, bueno, presión con el dedo. Si Con pusiste el dedo, con un orificio, te pones un guante, presión con el dedo directamente sobre el sitio de sangrado. Claro, de repente esta puede no funcionar, entonces inmediatamente con una gasa, presión. Aquí Correcto. aumentas de repente un poco el diámetro de la presión. Correcto. Y presión. El problema de la presión es que el que está presionando no es que se canse o no, es que tiene que ocuparse en hacer otra cosa. Imagínate un paciente caótico en la urgencia o que estés en la calle Claro. y tú tengas que conducir. ¿Cómo vas a hacer para hacer la Absolutamente presión? de acuerdo. Entonces la presión es una medida básica inicial, pero es una medida que tiene que probablemente, si la hemorragia requiere algún otro tipo de tratamiento, pasar al siguiente paso. Correcto. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es portar un elemento esencial, que de villano a héroe pasó. Pues cuando estudiamos medicina, era catalogado un villano. Quien Claro. ponía un torniquete, que es una medida de primeros auxilios hoy en día, era tratado como un hereje, no podía colocar un torniquete, obviamente, porque la colocación de un torniquete implica isquemia, la colocación de un torniquete implica daño, pero las prioridades, esto es algo vital que no se debe olvidar, las prioridades de un paciente que está sangrando en una extremidad son las siguientes y no las podemos alterar el orden.
Primero es la vida del individuo, la vida del paciente. Luego el miembro, salvar el miembro. Y luego la función. Correcto. ¿Ok? Se pueden ir perdiendo a medida que se le dé un tratamiento más tardío o que el torniquete quede más. Pero lo primero es la vida. No es que no lo voy a poner el torniquete porque entonces se van a dañar los nervios. Bueno, mejor una pierna puesta ahí, ¿no? Un brazo puesto, claro, que un paciente que esté en el cementerio. Ahora, el torniquete, como tú lo dijiste, me encantó esa frase de villano a héroe, ¿sí? Pero el torniquete no era el torniquete el que tenía la culpa. Quizás era el mal uso del torniquete. El manejo, quizás. El manejo, sí, claro, en cuanto a tiempo, todas esas cosas. Pero, ¿qué tenemos hoy en día? Mira, Luis, yo tengo acá esto que quiero enseñarles. Esto es un torniquete especial, un torniquete, bueno, de una marca que se llama Sam, valga la redundancia, valga la cuña, pues, por así decirlo. Pero es un torniquete, digamos, táctico. Y que casualmente, y esto es un detalle adicional, los torniquetes habitualmente de entrenamiento son azules. Los torniquetes de uso civil son de color naranja y los torniquetes de uso táctico son negros. Y tú sabes que eso es una recomendación que se hace cuando vas a comprar un torniquete. Mucha Ajá. gente dice, ¿qué torniquete compro? Compro el negro porque a mí me gusta el negro. Claro. Y tal. Si tú eres civil, compra un torniquete de alta visibilidad. Correcto. Es que ¿sabes por qué? Imagínate que tengas un accidente y tengas el torniquete lleno de sangre. De repente no te lo ven porque Claro. es negro. O en la noche no te ven. En cambio, este te lo pueden ver. El naranja. Es Bueno, azul, naranja. el azul, este es de entrenamiento. Sí. Te da la oportunidad de usarlo más veces de lo que habitualmente utilizarías un torniquete. Pero lo que tú dices es cierto. O sea, naranja para que se vea. Alta visibilidad. Ok, entonces háblanos un poquitico de este torniquete. Mira, Pablo, hoy en día existen centenares de torniquetes. Muchos. Inclusive lo puedes comprar en estas páginas asiáticas de que es de bajo presupuesto que te venden por paquetes sí, que es peligrosísimo por hacer docenas. eso porque probablemente no sea el torniquete certificado. Pero bueno, el hecho es que este torniquete que está acá es un torniquete muy versátil. Este sería mi torniquete. Este es, te digo, mi torniquete personal. Yo lo tengo en casa. Correcto. Ellos tienen muchos mecanismos de acción. Hay muchos tipos de torniquete. Hay una definición magnífica del torniquete. Mira esto, qué interesante. Tiene que ser autoaplicable. Si no, no es un torniquete del todo. ¿Por qué? Claro. Porque el SWAT, que es una banda elástica, Correcto, que se usa en el prehospitalario, ¿cómo haces para ponértelo tú? Tú mismo. O sea, en la pierna puede ser, pero en un brazo, no, tienes que agarrar con los dientes ahí. En cambio, estos son dispositivos que están diseñados para colocárselo a cualquier persona y para colocártelo tú mismo. El torniquete tiene, hay muchos tipos de torniquete que tienen distintos tipos de mecanismo de control de hemorragia. Por cierto, para detalles de esto, en el curso CTH aparece la descripción del torniquete y todo, pero sigue ahí, Luis. Fíjate, este torniquete es muy versátil, Pablo. ¿Y por qué es mi torniquete? Porque tiene dos mecanismos. El velcro, está acá. Este es un torniquete que no es velcro dependiente. El CAT, por ejemplo, el Combat Application Tourniquet, es un torniquete velcro dependiente. Velcro dependiente. Solo depende del velcro. En cambio, este torniquete que está acá, que ya te lo voy a colocar, con amor te lo voy a colocar, tiene un mecanismo que se llama True Force. Tiene una hebilla acá que se tranca. Si lo ven acá, mira. Claro, por eso son las fenestras son que tiene estos dienticos que tiene acá. Okay. Ese tiene unos dienticos acá porque él, cuando uno aplica la fuerza, suena clac. De hecho, el clac se enseña en los cursos de control de hemorragia como decir, está bien puesto. Correcto. ¿Ok? Y ese clac ya la mayoría de las veces ha parado la hemorragia. Correcto. Tú luego colocas el velcro y luego giras el molinete. Y ahí está la dependencia del velcro. Entonces, este es un torniquete muy seguro. Es de los mejores torniquetes que existe. Porque no depende de un solo sistema. Exacto. Cuando se coloca no se va a aflojar. Claro, eso era una de las cosas que se hacía antes. ¿Te acuerdas? Claro. Había muchos mitos. O sea, mitos del torniquete, muchos. No, lo aflojas cada 20 minutos porque entonces le das irrigación al miembro. Mira, eso es como que tú lo quieras matar cada 20 minutos. No. Y se ha comprobado que no hace falta. ¿Por qué? Porque el tiempo de isquemia crítico son 2 horas. Estos son estudios que se hacen en los marines norteamericanos. Son tipos que miden 1,80, 1,90, tienen una masa muscular. Claro, importante. Okay. Total. Entonces, al final, esos estudios se extrapolan a la población civil, pero no son completamente válidos para la población civil, porque todos somos fisionómicamente distintos. Entonces, hemos visto, cuando hemos operado a un paciente que tenga 3-4 horas de isquemia por un balazo y tú lo revascularizas y queda bien. Claro. Con un trombo, que es como decir un torniquete por dentro. Entonces, no se afloja. Tú, en el prehospitalario, pones un torniquete y vas directamente al hospital para que allá, bueno, en la medida de lo posible, lo más rápidamente posible, lo vea el urgenciólogo, lo vea el cirujano
y decida si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. 2 horas es el tiempo de lo que muere más rápido, lo más susceptible, que es la lesión nerviosa. Correcto. A eso te iba a decir, pero perdón que te interrumpa. Existe, digamos que un cliché que nosotros tenemos que el miembro tiene una viabilidad de 6 horas, que 6 horas está bien, pero lo que acaba de decir Luis es muy importante, 6 horas para el músculo. Pero el nervio es más susceptible a la isquemia y muere antes. 2 horas. Por eso es que son las 2 horas. Entonces, ya usted sabe que después de 2 horas está en problemas ese miembro. Mira, quiero dar un detalle técnico de la aplicación. 2 detalles técnicos de la aplicación. En este contexto de la autoaplicabilidad, cuando yo me voy a colocar un torniquete, yo tengo que hacer la fuerza hacia mí. No puedo hacer la fuerza hacia afuera. Entonces, la forma de plegarlo también es fundamental. El torniquete, cuando ellos vienen nuevos, vienen en un plástico al vacío, tú no lo puedes guardar así. Tú lo tienes que abrir y tienes que guardarlo listo para trabajar. ¿No? Porque imagínate que tú estás en el contexto de una listo para aplicar. Para aplicar. Para aplicar. No abrir la bolsa, tienes los guantes puestos y no la puedes abrir. Claro. Mira cómo se dobla, que es algo muy sencillo. Tú sacas a tu torniquete completo, ¿verdad? Exacto. Completamente sacado acá. Luego lo introduces por la hebilla. Todos son iguales. Incluso los que no. Acá para que se vea mejor a la altura de tu cabeza. Ok. Lo introduces por la hebilla y vas a colocar esto, lo vas a doblar en 3. Es decir, aquí hay un espacio, 2 y 3. Este lo doblas acá, así. Y este lo doblas acá. Y así lo guardas. Así lo portan los policías. Correcto. ¿Entiendes? Los portan acá, donde sea accesible para ellos. ¿Por qué? Claro. Pues cuando hay algo, inmediatamente saco mi torniquete, lo coloco, bueno, por aquí, lo halo y ya está listo. Ya lo tengo ahí, exactamente. Sí, mira el clic. Quiero que escuches el clic. Ahí escucho. Perfecto. ¿Ves? Entonces aquí ya puede que no necesite darle vuelta al molinete. Puede que el sistema True Force esté listo, que ya haya parado la hemorragia y tú simplemente terminas de poner esto, cierras aquí. Claro. Si tú ves que todavía sangra, pues esto es vital. Tú dices, mira, ¿hasta cuándo lo aprieto? Hasta que deje de sangrar. Había un mito del pulso. Hay que hacerlo práctico. Tú lo pones hasta que deje de sangrar. Lo aprietas hasta que... Y si aquí ha dejado de sangrar, estamos listos. Correcto. Sí, me lo voy a liberar para tratar de no... Ok, entonces fíjate, yo me lo autoapliqué, por la fuerza la hice hacia mí. Claro. En cambio, si yo te lo voy a poner a ti, ya yo lo quité, lo voy a volver a doblar de esta manera. Acá. En 3. En 3, exactamente. Y te lo voy a poner a ti. No puedo hacer la fuerza hacia adentro, tengo que hacer la fuerza hacia mí. Claro, hacia Entonces ti. vengo, voy, pongo el torniquete, listo para trabajar. Claro. Estoy aquí. Un poquitico más arriba para que se vea mejor. Aquí. Y ahí está. Ahí está el clic. Correcto. ¿De acuerdo? Sangra, aprieto. Correcto. No sangra, bueno, tranquilo. Ellos todos aquí tienen una cinta que es la cinta de la hora. Importantísimo colocar la hora porque a veces el que pone el torniquete no es el que entrega al paciente al hospital. Poner la hora es fundamental. Importante un detalle. Estamos haciendo la colocación del torniquete en el antebrazo para que ustedes vean la maniobra que acaba de hacer Luis. Pero lo van a ver en detalle en el CTH, que tiene que ser siempre... sí, por encima. Por encima. Sobre todo acá porque, al igual que en el muslo, existe un solo hueso y es el que me da... Acuérdense que esto funciona por un detalle mecánico, que es que el vaso digamos que se compacta o se presiona sobre una estructura ósea. Acá, al igual que en la pierna, hay 2 estructuras óseas. Es más difícil. Es más difícil, claro. Y hay posibilidad de que alguna de las arterias siga mandando para allá. Entonces, por eso es que siempre es en el brazo o en el músculo. Entonces, que hay 2 corrientes, el torniquete. Go height and go tight. Son los americanos cuando están de repente ahí. Bueno, claro. Digo yo, los americanos, los que están ahí en cualquier combate. Ellos no van a perder tiempo en ver la herida, en buscar y tal. Lo más alto posible, lo más apretado. Y listo, se acabó. Y te baja a una zona segura. Correcto. En el hospital vale la pena tener un torniquete, me vas a responder ahorita. Porque cuando tú recibes a un paciente con un balazo y tiene un torniquete puesto, que tiene un torniquete alto, acá, y la herida es acá, bueno, tú lo puedes bajar. Lo puedes bajar un poco hasta que quede unos 4 dedos por encima de la herida. Correcto. Y estás dejando con un poquito de irrigación y de inervación la parte más proximal. Donde no nunca, en una articulación. Correcto. Nunca. A veces tenemos ahí los que... O sea, es mejor irse... no, hay que irse por encima. Claro. Si está muy cercano a la articulación, hay que tener cuidado cuando las personas tienen de repente los celulares, los móviles
en los bolsillos o esos pantalones de múltiples bolsillos que tengan llaves. Claro. Hay que tener cuidado con esto, quitarlas rápidamente para poner el torniquete. Tremendo detalle ese que estás diciendo. Es que son cosas que se nos han presentado. Mira, que puse el torniquete y cuando lo apreté y tal, bueno, no lo apreté y se acabó. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que dejó de sangrar y tenía la llave puesta ahí. Ahí está. Y el torniquete, o sea, puede ser, digamos, complementado con alguna otra maniobra. Claro, por supuesto. Primero, Foley, por ejemplo, en el trauma penetrante, arma de fuego, arma blanca. Tremendo. Y fíjate que se me viene a la mente esto, no solamente complementado, sino que debería de entrar en el esquema de reconversión del torniquete, que es lo siguiente que te voy a hablar. Ajá. Por ejemplo, con Napo, cuando vayamos a Guatemala el próximo año a hacer el curso de destrezas quirúrgicas en trauma, Napo nos va a invitar a un volcán. Yo le llevé a Napo un torniquete, porque subía 13 horas el volcán y tal, y le llevé un torniquete y le dije, hermano, tú tienes que meter esto en tu mochila, no te pesa y tal. ¿Y por qué? Le dije, porque si algo pasa allá arriba, 8 horas que tienes que bajar, ¿cómo haces? Bueno, es verdad, tienes su torniquete puesto ahí. Pero ¿cómo haces? Tú sabes que tienes que bajar 8 horas con un torniquete puesto. Por supuesto. Entonces, en base a que eso se ha repetido y tienes el riesgo probablemente de una isquemia muchísimo mayor, de perder el miembro, existen esquemas de reconversión del torniquete. Mira esto qué lindo. Primero, 2 torniquetes. Tienes que tener 2. Segundo, paciente estable. Si está inestable, olvídalo. Vida, miembro, función. Correcto. Ahí están las 3 prioridades. Y luego tienes que tener otro método de control de hemorragias. Entonces, ¿qué tendrías? Una gasa hemostática, de estas que hemos usado, QuikClot, de estas que tienen Chitosan. Claro. Bueno, tienes otro método de control de hemorragia, Foley. Y luego, entonces, pones tu torniquete para hasta la hemorragia. Perfecto. Tienes un paciente estable, tu traslado es largo, 8 horas. Le pones un segundo torniquete, ojalá por encima del primero, si te queda espacio. Y luego buscas por dónde sale la sangre y le pones el otro método de control de hemorragia. Lo rellenas con la gasa, metes un Foley, lo inflas y luego aflojas el torniquete. No lo quitas. Lo aflojas y no lo quitas. Si no sangra, le das para abajo sin el torniquete puesto. Si empieza a sangrar, aprieta el torniquete. Aprieta el torniquete. Entonces, es una herramienta fundamental y eso es una estrategia válida para esos traslados prolongados. No quiere decir que si tú, aquí en Santiago, ¿cuánto puede tardar, Pablo, una ambulancia con un herido por arma de fuego llegarlo al Sótero? Sí, bueno, depende, como está sectorizado, sí, realmente, pero a veces en una hora crucial de tráfico, bueno, pueden ser minutos, 15 minutos. Bueno, 15 minutos. Ni lo pienses, torniquete y lo llevas al hospital. Listo, absolutamente de acuerdo. Yo te quiero hacer una pregunta. Porque esto tiene mucho, está muy en boga en el prehospitalario, cosa con la que estoy completamente súper apoyo. Se extendió a la población civil. ¿Tú crees que vale la pena que un hospital como el tuyo, siendo un hospital con un nivel altísimo, donde están los cirujanos de urgencia y trauma entrenados para tratar una lesión vascular, eso no tienen que esperar al vascular? ¿Vale la pena tener un insumo como esto en la urgencia, entendiendo que tú dices, mira, tiene signos duros de lesión vascular, lo voy a ir a operar y en 5 minutos está en el pabellón? ¿Vale la pena tener esto? Absolutamente, absolutamente. De hecho, nosotros en el Sótero hicimos lo que llamamos CICAR. Y ese CICAR tiene todos los elementos necesarios para tú solventarse, desde la caja de toracotomía y reanimación, teníamos el rebo ahí, y Foley, pero Foley no para drenaje urinario, sino Foley precisamente para lo que tú estás hablando, y torniquete. Está claro, el paciente que requiere un torniquete debería venir del prehospitalario, debería ir de su casa con el torniquete, debería venir afuera, porque es tiempo valiosísimo. Pero ese mismo tiempo valiosísimo también es valioso dentro del hospital. Entonces, si el paciente llega y está sangrando y lo tenemos a la mano y no lo tiene, le ponemos un torniquete y después terminamos de hacer lo que hay que hacer. De hecho, si tú le pones a un paciente el torniquete y comienzas con el protocolo de transfusión masiva porque cerraste la llave, que es el punto número 1. Digo, ese paciente inestable, por ejemplo, llegó inestable, 80-50 de tensión con un balazo. Claro. Le pones el torniquete. Por supuesto. Tratamiento inmediato y efectivísimo. Ya no sangra, ¿eh? Y después, reposición de volumen con sangre. Recuperas la hemodinamia. De hecho, Luis, yo no tengo por qué estar corriendo para pabellón. Si ese es el problema del paciente, es decir, una hemorragia compresible de un miembro inferior, yo ya paré la hemorragia, o sea, paré
y le voy a poner sangre. Calma. O sea, yo no tengo por qué estar corriendo, no voy a ganar tiempo, o no voy a más bien a perder tiempo llevándolo a quirófano si ya yo controlé. Lo que necesito es transfundirlo para que el paciente me vuelva. Y en esos pacientes, en oportunidades, por ejemplo, que tú dices que el paciente se estabilizó, bueno, vamos a llevarlo a un angiotac, pues, para ver la lesión, porque a veces son múltiples lesiones. Poderoso. En el vascular, Múltiples lesiones. ojalá puedas ir con una imagen, porque, bueno, Te orienta. Te orienta. Claro. Si son múltiples, los perdigonazos son múltiples Claro. lesiones. Debes tener 2 o 3 orificios. Sí, si puedes ir Claro. con una imagen, siempre que te lo permita, la estabilidad hemodinámica. Y si tú la recuperas con un torniquete, Por supuesto. le haces protocolo de transfusión masiva a imágenes. Y en imágenes, importante recordar que antes de que el contraste pase, de la inyección del contraste, tienes que aflojar el torniquete. ¿Que te va a sangrar un poquito en el tomógrafo? Bueno, está bien, pero ya el tipo lo tienes transfundido. O sea, lo tienes ahí y tú estás ahí al lado del paciente, se afloja, se hace el shot del contraste con la imagen que tú vas a tomar, viste lo que tenías que ver, vuelves a apretar y ¿para dónde vamos? Para quirófano, porque tú mismo estás viendo la lesión. Perfecto. Ahí en el tomógrafo estás viendo qué es lo que está pasando y te planificas en qué es lo que vas a hacer. Perfecto. Bien. Interesante este tema, ¿verdad? O sea, de verdad que y sobre todo la posibilidad de extrapolar todas estas cosas al prehospitalario es poderosamente importante. Poderosamente. Que se transforman en aquellas muertes que son prevenibles. Porque un paciente que necesita un torniquete para el control de sangrado no debe morirse. No debe morirse. No debe morirse. Sí. Y fíjate que aquí hay una pregunta que hacen mucho. Dice, doctor, ¿y si yo no tengo el torniquete, qué hago? Bueno, lo que hemos hablado, presión directa. No sé, ¿de qué hago? Le pongo una faja, le pongo una correa, ¿qué le pongo? Y hay gente que dice, no le pongas nada porque no es un torniquete certificado. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Claro. Que la efectividad no va a ser la misma. Bueno, probablemente no. Pero algo puede hacer. Por Tú lo puedes supuesto. lograr. Mira, me acuerdo un caso del Luciani, de un señor que recibió una herida por arma de fuego, por muy mala suerte, lesión de las 2 popliteas, y estaba en una práctica de karate con su hijo. Y llegó con las 2, Coño, con la las cinta. cintas del niño. Y la cinta. Y fue efectivo. ¿Y la cinta de qué color era? Porque seguro que eran rojas, ¿no? Eran amarillas, pero pasó. Sí, ¿Hay cinta roja en...? Sí, claro. Hay cinta buena. Sí, Okay. es avanzada la ramas. Entonces, y bueno, seguro lo ascendieron después de eso. Pero bueno, muy bien. Le salvó la vida al paciente. Bueno, Luis, esto ha sido espectacular. De verdad que bien, bien nutritivo y bueno, como siempre, terminamos con tus recomendaciones o reflexiones a nuestro público de esto. Torniquete. Medida de primeros auxilios. No lo podemos ver como un insumo médico, no es un insumo del prehospitalario nada más, es un insumo que hay que tener en casa. Salva vidas. Salva vidas. Luego puede salvar el miembro y luego puede salvar la función. Correcto. Es así, bien utilizado. En el hospital hay que tenerlo ahí disponible. Uno no sabe cómo te va a llegar el traumatismo vascular. Imagínate que trabajes en un hospital, en España se dice comarcal, periférico, Correcto. donde tú no tengas la destreza de operar una lesión vascular. Y estás a media hora del otro hospital. ¿Cómo lo vas a mandar? Claro. Con un torniquete puesto. Absolutamente. Si no se ha puesto en el prehospitalario. Creo que el torniquete es una medida de primeros auxilios que todos tenemos que conocer. Bueno, buenísimo. Con este mensaje, pues, terminamos este nuevo episodio. De verdad que es muy nutritivo, Luis. Te doy las gracias por estar aquí otra vez. Bueno, este es nuestro espacio de Edutrauma. Lo único que, bueno, a veces cuando estás en España, a veces nos dificulta, pero cada vez que nos vemos, lo hacemos. Y de hecho, los primeros episodios lo hicimos en La Coruña. En La Coruña, en la habitación de un hotel que fuimos a dar el curso de STC. Y fue cómico porque teníamos que grabar antes de que la luz se cayera. Afortunadamente estamos como en verano, ¿no? Sí, era verano. Y entonces la luz duraba un poquitico más. Entonces, es verdad. Bueno, Luis, agradecidísimo y nos seguimos viendo. Gracias a ustedes y bueno, Gracias síganos a todos. como siempre. Coño, papi, quedó de pinga. Listo el pollo, papá. Pues bueno. Pollito. Bueno, hay 2 episodios ahí ya. A ver, ahí tenemos sustrato, papá. Duró media hora, ¿verdad? Yo creo. ¿Para la grabación? ¿Salió la grabación? Sí, 1 hora.